Listo. Ahí sí, perfecto. Muy, pero muy buenas tardes a toda esta asamblea virtual enorme que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Javier Armijo, director de colaboración de IF Chile, y esta es una segunda versión de esta invitación maravillosa que hizo Matrística a todo el mundo directamente, porque a través de esta herramienta podemos llegar a todo el mundo, que es invitarnos a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. La anterior versión se habló acerca de democracia, redefinir democracia, y nuestros exponentes llegaron a conclusiones muy interesantes, como la democracia es un modo de convivir en el mutuo respeto, con honestidad y con el objetivo final de colaborar. Y ahora, en esta segunda versión, se va a hablar acerca de las sensibilidades democráticas. Entonces, vamos a dejar con ustedes a Alejandra Mustakis, que es presidenta de ASECH, una de las fundadoras de IF, para luego de eso poner un video que yo creo que a todos les va a gustar mucho. Tu audio, Alejandra. Alejandra, tu audio. Tienes que encender tu micrófono. Todavía ese tipo de cosas a veces que se olvidan. Saludar a todos, Alejandra Mustakis acá, fundadora del IF, y sintiéndome muy agradecida a la vida de tener la oportunidad de poder reflexionar con gente que admiro tanto y tan profundamente como Jimena, Humberto y Felipe hoy día, y también contra lo difícil de lo difícil, o sea, contra los difíciles minutos que estamos viviendo y contra las complejidades, tener estos espacios para reflexionar sobre la sociedad que queremos vivir. Y tener personas tan especiales, tan revolucionarias, tan cambiadoras de realidades como Felipe, Jimena y Humberto, en el fondo para poder conversar y pensar estos temas, me parece que es una suerte, que es una oportunidad gigante, que no la podemos desperdiciar como país y el mundo. Así que yo solo agradecer a Dios de poder estar acá junto a ustedes hablando y reflexionando sobre estos temas. No sé si partimos con una pregunta que les quiero hacer o partimos con el video, Javi, me dices tú. Partamos con la primera pregunta, para tener después un pausa con el video. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta, que es una pregunta para que partamos reflexionando y conversando algo que nos gusta tanto a todos los que estamos acá. Y es como si lográramos que el país, con esta crisis sanitaria que nos ha hecho tener tiempo, estar en la casa y poder pensar muchísimo en nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestras problemáticas, que las tenemos bastante claras, nos diera la oportunidad de juntarnos como país y decir, ok, vamos a construir juntos, con mucho cariño, una nueva sociedad, pero una sociedad súper distinta a la que conocemos en el mundo. ¿Ya? Tenemos que ser disruptivos y pensar en algo, y desde Chile queremos hacer como esta nueva sociedad que tiene estas bases que nosotros soñamos tanto, como esta democracia nueva, conversadora, donde todos nos ayudamos, donde hay soluciones, donde cambiamos todo lo que no nos gusta, los dolores de los países. Si yo les pudiera preguntar a ustedes cuál sería el mejor de los sueños de cómo partir conversando eso, o las bases que ustedes pondrían para partir con esta idea o para partir con este sueño, ¿cuáles serían esas bases? Se lo pregunto a la Jimena, a Humberto y a Felipe. Y yo le doy la palabra al Doc primero, que él comience. Yo creo que tendríamos que preguntarnos si queremos convivir. Esta situación del virus y la pandemia mortal, que si no se detiene va a ser la destrucción muy grande de la humanidad, nos invita a mirar, a reflexionar, nos abre la mirada sobre si queremos o no queremos convivir. Si queremos o no queremos hacer cosas juntos de modo que se genere un bienestar en la convivencia porque queremos hacerlo. Porque eso es fundamental para la democracia. La democracia no ocurre por decreto, ocurre por el deseo de hacer algo juntos, y ese algo juntos es el convivir. Y eso trae consigo el tema del mutuo respeto y la honestidad. Si no están esas tres cosas juntas, no hay colaboración. Y en cierta manera la pandemia nos está mostrando que si no hay colaboración, no vamos a existir para convivir. Si no hay colaboración, no vamos a reflexionar para descubrir y conversar, porque vamos a estar atrapados en ideologías
que nos separan. Si no queremos convivir, no vamos a vivir en la honestidad de respetar los acuerdos y tener flexibilidad reflexiva para cambiar de opinión si eso es necesario. Así que ese es nuestro verdadero tema. ¿Queremos o no queremos convivir? Si queremos convivir, nos encontraremos en el mutuo respeto. Y si nos encontramos en el mutuo respeto, no vamos a encontrar una honestidad para hacer juntos las cosas que queramos hacer en esta convivencia. Felipe, ¿y tú cuál es tu reflexión ante la pregunta de Alejandra? Tiene que encender su micrófono, Felipe. Su micrófono arriba. Esto demuestra que estamos absolutamente en vivo, ¿no? Ya ahora sí, me sumo a lo que decía el doctor. Y yo creo que este virus se ríe de nuestra frontera, se ríe también de nuestros barrios, de nuestros guardias, de nuestros cercos, y nos hace ver que nos necesitamos uno a otro. Y curiosamente, ahora que nos obligan a estar, o más bien no nos obligan, nosotros entendemos la necesidad de tener la mascarilla puesta y la distancia física con el otro, nos hace darnos cuenta cómo nos necesitamos uno a otro. Y lo que decía el doctor, de que necesitamos esa convivencia, que es como la base de la democracia. Necesito al otro para ser yo mismo, necesito al otro para poder intercambiar ideas, crecer, ampliarme. Entonces, todas esas fronteras que nosotros hemos creado, todas esas distancias son ridículas. Nos damos cuenta ahora que no necesitamos uno a otro, somos parte de una comunidad. Esta es una nueva pandemia, porque en la historia de la humanidad han habido muchas pandemias, pero en momentos históricos diferentes, por lo tanto ha tenido desde ahí distintas consecuencias. Pero hemos vivido inmersos en pandemias de egoísmo, hemos vivido inmersos en pandemias de superconsumismo, hemos vivido inmersos en pandemias de cegueras, hemos vivido inmersos en pandemias que generan la falta de dignidad de muchas personas que son iguales que nosotros. Jesús decía, y aquí decía, amados los unos a los otros como yo os he amado. Y hemos tenido la ceguera de no amarnos, o sea, de no dejarnos aparecer. Y cuando la Ale hace la pregunta, a mí que me gustaría comenzar con una conversación, primero desde la humildad. Entender que somos todos los seres humanos igualmente inteligentes y que somos seres humanos porque nos hemos, desde que nacemos, relacionado con otros seres humanos en el lenguaje, en la conversación y en la reflexión. En la escucha, humildad y escuchar desde donde el otro dice lo que dice, porque nosotros oímos pero no escuchamos. Desde el desapego, desde nuestro fundamentalismo y de nuestra ideología que hace que seamos tan ciegos y nos metamos en una caja en la que no podemos ver ni escuchar nada más que lo que queremos escuchar, que tiene que ver con nuestra ideología, nuestro fundamentalismo. Abrir la caja para poder encontrarnos con el otro. Primero encontrarme conmigo mismo, con el otro, escuchar desde la humildad y poder saber que nos necesitamos todo. Esta pandemia, como digo yo, el COVID-19 nos golpeó a la cara y nos dijo, oye, perdón, pero aquí estoy yo en la puerta de tu casa golpeando la puerta y diciéndote que yo puedo matar a ti y a tu familia. Y nos conmovió. Nos conmovió porque nos toca desde nuestra experiencia. Pero sin embargo, lo que refleja el video que va a venir después de estas palabras que estoy diciendo, podemos ver que han habido sensibilidades democráticas a lo largo del planeta. O sea, aplaudimos a las personas de salud. Hay personas que cuando dicen, oye, ¿por qué nos llaman a trabajar si podemos, la pandemia se puede prorrogar más aquí en Chile, podemos, a ver, pero si lo hacemos con cuidado, porque hay personas que están trabajando.
los basureros están trabajando, las cajeras en los supermercados están trabajando, las personas que cultivan lo que nosotros comemos de verdura están trabajando. O sea, no es que el país no hayan personas trabajando, hay personas trabajando. Ahora, ¿cómo hacemos ese trabajo en el cuidado hoy día de no contagiarnos, en el respeto de aquello? Ese es lo que tenemos que tomar conciencia. Entonces ahora nosotros queremos mostrarle el video que hicimos como una muestra de estas sensibilidades democráticas. Excelente, Iva. La esperanza moviliza después del dolor. Y cuando hablamos de ¿Cómo germinan las La esperanza moviliza después del dolor. Cuando podemos constatar cómo germinan las sensibilidades democráticas en distintas partes del mundo. Nos genera alegría y bienestar cuando nos damos cuenta que podemos dar sin pedir nada a cambio. Nos conmueve cómo las personas agradecemos a todos los trabajadores del área de la salud a nivel mundial por ese dar hasta que duele. Emociona al darse cuenta que aquel vecino hoy tiene presencia y nos vemos y acompañamos mutuamente con pequeños y grandes gestos de genuino amor. Un aplauso de bienvenida para aquella persona que sorteó las más grandes dificultades para manejar la ola que representa este virus, o aquel pequeño local donde cuelgan bolsas con pan para que todos quienes no pueden pagarlas se lleven una, o esa empresa que intercambia cervezas por alcohol gel o transforma camisetas por mascarillas para regalar. La música y sus artistas nos ofrecen sus conciertos a través de internet para el gozo de todos quienes ven y escuchan desde sus casas. Podemos ver, sentir, escuchar y tocar en estos días la esperanza. ¿Cuál? La esperanza de ser humano hoy. Yo siento que este video nos da esperanza. La esperanza de que florecieron y germinaron en distintas partes del mundo estas sensibilidades democráticas en las que vemos que no hay violencia, en las que vemos que hay colaboración, hay mutuo respeto, hay honestidad, y por lo tanto esa es la manera, Alejandra, de empezar una nueva conversación, teniendo en cuenta estas sensibilidades democráticas y teniendo en cuenta esta humildad, esta escucha, esta conversación. Y como decíamos en la pandemia primera, reflexiva primera, no hay conversación si no estoy dispuesto a cambiar de opinión. Si yo quiero que mi opinión y lo que yo pienso se haga y sea así, no nos vamos a encontrar nunca. ¿Sí? No, me parece maravilloso que partamos con la pregunta si queremos o no queremos convivir, y supongo que la mayoría de los que estamos acá queremos convivir y queremos en conjunto, en el fondo, avanzar en una sociedad más justa, más digna, más unida. Los conozco mucho los que están acá. Si dijéramos que sí, lo estamos haciendo con transparencia, con mutuo respeto, con humanidad, con humildad, con escucha, ¿cuáles serían las bases que tendríamos que sentar para esta nueva cancha, en esta nueva realidad? Felipe, ¿qué crees tú de eso? Mira, yo, cuando uno ve el video como ese y piensa en todas las personas que se la están jugando y los gestos que han habido de querer construir una sociedad o darnos cuenta como lo necesitamos, es re bonito. Pero por otro lado, uno se da cuenta en la pandemia que afloran los problemas que hay de raíz en la sociedad para una convivencia y una democracia real. O sea, los más vulnerables, los ancianos, las mujeres golpeadas, los niños que están recluidos, los presos, la gente de los campamentos, las regiones que están lejos del centro. Entonces, yo creo que cuando pase esta pandemia, vamos a ver si somos capaces de traducir esto en gestos concretos, en que poder construir realmente una sociedad donde no queden fuera, qué sé yo, los migrantes, no queden fuera la gente más débil. Ya, porque nos ha hecho ver esta pandemia. Yo creo que lo interesante que tiene es que, a diferencia que nos muestra una sociedad competitiva, que nadie sobra, que todos somos necesarios y somos una red
unidos. Si uno se infecta, nos infectamos todos. Entonces, si eso lo pudiéramos llevar a otras áreas, si uno tiene hambre, tenemos hambre todos. Si uno no tiene acceso a la educación o a la salud, a todos nos perjudica. Yo creo que ese salto, no sé todavía cómo se va a concretar, porque si no podemos quedar en imágenes como bonitas, que han sido muy emocionantes y muy verdaderas, que ha salido lo más rico del ser humano, pero cómo eso se concretiza todavía no lo vemos claro. Tenemos que dejarnos tocar por lo que vimos en el video al comienzo, que llamamos la sensibilidad democrática, que le toca a uno. ¿Y cuándo le toca a uno? Cuando uno se encuentra con el otro y lo ve y lo respeta. Si veo al otro, veo dónde está, no puedo hacerme el leso. Si tiene dificultad, voy a estirar la mano para ayudarlo. Si tiene hambre, voy a compartir mi comida. Si le falta algo para obtener y necesita dinero, voy a contribuir con eso. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque lo veo. Lo he dejado aparecer. Al dejarlo aparecer, me encuentro con yo mismo. Yo podría ser aquella persona. Por eso lo que está esta línea, esta leve línea, como dice Felipe, sí, es conmovedor esto que está pasando cuando vemos este video de lo que ha pasado en todo el mundo, no solo en Chile, pero también si vamos a ser capaces de tener acciones concretas o no. O sea, si no somos capaces significa que no hemos aprendido nada. Si no somos capaces significa que no nos tocó a la puerta este COVID, porque este COVID tiene para rato, o sea, nos vamos a contagiar todos de alguna u otra manera a lo largo de nuestra vida, esperando que sea para las personas mayores lo más tarde posible mientras se encuentre la vacuna. Pero, porque la conciencia no es algo que esté allá en el trascendente, no, la conciencia es darme cuenta. Y la conciencia unida a la experiencia es una tremenda cosa, porque la experiencia es lo que yo distingo que me sucede. Y resulta que hoy día yo puedo decir, yo distingo que me sucede que tengo que andar con mascarilla, con guantes, no puedo salir a la calle porque si me contagio, voy a contagiar al doctor, voy a contagiar a mis hijos, voy a contagiar a mis colaboradores, y puede que el doctor tiene 91 años, las personas mayores no la pasan muy bien, yo también soy ahora una persona mayor, también no me bien. Por lo tanto, es una experiencia, o sea, la conciencia es darse cuenta, y el darse cuenta unida a la experiencia de lo que he vivido. Si no aprendo de eso, o sea, no aprendo nomás. Y yo creo que aquí están involucrados todos, o sea, sin ponerle categorías de clases, sin ponerle nada, todos los seres humanos, todas las personas, toda la persona que hace comida, la persona que barre la calle, la persona que tiene una empresa, la persona que está en la banca, todos tenemos que estar dispuestos a colaborar, porque además, cada uno de nosotros nos vamos a fijar quién colabora y quién no colabora. Y vamos a tener acciones al respecto. No vamos a querer estar al lado de quien no colabora. Entonces yo tengo la esperanza, Felipe, de que no somos tan tontos y de que podemos aprender. ¿O no, doctor? Cierto, nosotros podemos aprender cualquier cosa que otro ser humano haga, de lo mejor y lo peor. Si el tema está en qué es lo que queremos aprender. Si queremos algo en el futuro, ¿qué es lo que queremos conservar ahora para que ese futuro aparezca? Todos somos capaces de hacer eso. Tenemos distintas experiencias, distintas historias, pero esa es nuestra característica fundamental como seres humanos. Sí, hay preferencias, a algunas personas les gusta una cosa u otra, pero todos tenemos la capacidad para aprender y la sensibilidad para que lo que le sucede a otro, yo lo vea como algo que me puede suceder a mí. O sea que no soy distinto y que por lo tanto mi conducta debe incluir al otro al que estoy dejando aparecer.
Y esto de dejar aparecer es interesante. Cuando uno habla de amar, el amar es dejar aparecer. Y Jimena mencionó a Jesús en algún instante, cuando Jesús dice que traía un nuevo mandamiento fuera del fundamental de amar a Dios, y era amados los unos a los otros como yo os he amado. Y si uno busca en los relatos evangélicos cómo amó Jesús, y Jesús amó dejando aparecer. Y el milagro ocurría siempre allí, en la apertura que deja que el otro aparecer, porque cuando yo dejo aparecer al otro, aparezco yo también y puedo conspirar con el otro en el bienestar común. Ale, Julián. Sí, voy. Muchas gracias a todos. Revisé preguntas de la edición pasada, como para poder interpretar los pensamientos de las personas que estaban en el chat, y para poder traspasarle una pregunta a ustedes, Jimena, Humberto y Felipe. Y hoy día, si es que no hubiese llegado este virus, estaríamos en un plebiscito. Y la semana pasada hablamos de democracia, y la democracia es en parte este deseo de querer convivir y estar juntos. Entonces, ante eso, y recopilando la información, la pregunta es, entendiendo lo que han dicho, que a veces dejar aparecer tiene que ver con yo salir de mi idea, yo salir de mi caja para tratar de entender al otro y así poder colaborar para buscar ese convivir. ¿Cómo se puede hacer? O si bien la pregunta es difícil, la respuesta esperamos que vengan con esperanza. ¿Cómo poder hacer en el caso, por ejemplo, de la política que conocemos hoy, en donde muchos tenemos o tienen una suerte de entrenamiento en donde yo soy verde y tú eres amarillo? Y mi forma de avanzar en la política es que el verde le gane al amarillo. Y de alguna forma transforma al amarillo en mi adversario, y siendo mi adversario, yo me quedo en mi caja con mis pensamientos, pienso que el otro está equivocado, no lo dejo aparecer, y por tanto empiezan a haber en todo el mundo gobiernos y oposición y no gobierno y colaboración. Entonces, ¿cómo podemos salir un poco de ese plano en donde desde el mismo quehacer político aparezca con más fuerza este deseo de colaborar por sobre el de competir, con el ánimo de convivir, entendiendo que en el mundo hay verdes, amarillos, rojos, azules y naranjos? Eso, con mucho cariño, mi pregunta para ustedes. ¿Usted? ¿Yo? Voy a dejar a Felipe. Felipe ha salido sorteado. Oye, yo creo, a ver, yo creo que no podemos desprendernos de la ideología. Las ideologías son clave. Ahora, el problema es cuando la ideología se empobrece y se transforma en un muro que te impide dialogar con el otro. Pero yo creo que es difícil responder tu pregunta, porque lo que está cambiando y lo que nos está haciendo cambiar todo esto que nos está sucediendo es el concepto de poder. Justamente lo que tú dices, que el verde quiere anular al amarillo, por un concepto de poder, tal vez asociado a una competitividad absurda, en que el poder es la capacidad que yo tengo de eliminar al otro, la capacidad que yo tengo de oprimir al otro, o de ganarle al otro, de dejarlo afuera, de controlarlo. Pero es, digamos, patriarcal, medio machista. Y yo creo que esto nos está haciendo ver un lado distinto de la sociedad, llamémoslo así, como más concepto de poder más femenino, de incluir al otro, de el respeto al otro, la necesidad que tengo del otro, aunque el otro me parezca más débil o piense distinto a mí. Yo creo que ese concepto de un poder que aglutina, un poder que no aprisiona, sino que, como dice el doctor, hace presente al otro y lo respeta. Yo creo que eso está cambiando, entonces va a cambiar esa lógica, va a tener que cambiar esa lógica de una política, tal vez con una ideología muy pobre, que se impone con una idea de poder detrás que es destructiva. Yo creo que nos va
hacer cambiar profundamente. Ya estaba cambiando con el estallido social en Chile y ahora nos va a hacer cambiar mucho más profundamente todo lo que es lo colaborativo, lo inclusivo, no el concepto de poder como una capacidad de destruir, un poder machista, sino que más bien un poder inclusivo, más femenino. La noción de poder tradicional se asocia a que yo puedo exigir que el otro haga algo que yo quiero que haga y el otro lo va a hacer. Y oculta el hecho fundamental de que el poder no es algo que uno tiene, es algo que el otro le concede a uno. Si yo le pido a alguien que haga algo que yo quiero que se haga y lo hace, me concede poder. Y me concederá poder de una buena manera según cuánto se está negando a sí mismo al hacerlo. Si obedece, va a sentir resentimiento. Si se niega, va a sentir resentimiento. Por eso la colaboración no se funda en relaciones de poder. Se funda en relaciones de mutuo respeto en un proyecto común. El poder, la noción de poder es engañosa. Nadie tiene poder sobre el otro. Si yo pretendo tener poder sobre el otro no me concede poder, lo voy a destruir. Por eso es que la inspiración, por ejemplo, yo pensaba a propósito de Felipe, yo pensaba en Jesús. El poder de Jesús no estaba en que podía exigir o obligar al otro. El poder del milagro no aparecía en que él obligara a algo, sino que dejaba aparecer en el otro lo que el otro podía hacer desde sí. Y eso significa colaborar. Y eso significa mutuo respeto en el propósito de una convivencia que uno quiere tener con el otro. Escuchando a Felipe y al Doc, hay algo, me quedo dando vuelta de la pregunta reflexiva que hizo Julián, que tenía que ver con los políticos, la política. Y tenemos que hacer una diferencia porque todo acto, hasta comprar el pan, es un acto político. Tenemos que hablar de política partidista. Y cuando hablamos de política partidista, ya la palabra partidista te está diciendo algo. Estás diciendo yo soy partidario de este lado y no soy partidario de este otro lado. Entonces, y por eso nos entrampamos. Porque si yo no soy de allá, entonces vamos entrampando las leyes, se van entrampando los procesos. Y en tanto se entrampan las cosas, no avanzamos. El tema es la política partidista. Cuando empezó la democracia, se preocupaban de los problemas de la poli. No de ganar votos, no de tener como decía Felipe, una posición de poder en el gobierno o ser gobierno, sino que se preocupaban de los problemas de la poli. Y eso es lo que nosotros esperamos de la política partidista, que se ocupe más que del poder, del someter, de imponer su verdad, de estar en esta caja de cerrada, fundamentalista y sesgada, que se ocupen realmente de los problemas de la polis con un propósito común. O sea, si hubiese en el Congreso un propósito común, un proyecto común para solucionar los problemas de la polis, muchas cosas se solucionarían, muchas cosas no habría enfrentamiento, no habría gobierno y oposición, no habría una oposición de ningún lado, ni de un lado ni de otro, habría siempre colaboración, mutuo respeto y honestidad. Entonces, y esa es la democracia. O sea, no es la democracia, por favor, no es un partido político, cuando las personas piensan que la democracia es un modo de convivencia. Cuando un observador distingue democracia, distingue estas sensibilidades democráticas que vimos y distingue que dos personas que son a lo mejor piensan distinto, se ponen de acuerdo porque tienen un propósito común, que es solucionar los problemas de la polis. No tienen el propósito de ganarle al otro ni de ocupar una situación de poder.
Claro, tal vez sería oportuno hacer una reflexión en este momento con respecto a las doctrinas, las teorías, los paradigmas. Toda teoría se funda en premisas aceptadas a priori. Toda teoría es un constructo lógico a partir de la conservación de esas premisas aceptadas a priori. Y uno no va a cambiar su pensar mientras no suelte esas premisas. Cuando uno le dice a otro, oye, tú no me escuchas, en el fondo le está diciendo, tú estás aferrándote a ciertas nociones que te impiden escuchar. Porque no ves. Para ver tienes que dejar aparecer. Hablamos mucho de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es explicar nuestro vivir cotidiano mirándolo, dejándolo aparecer. Si yo no dejo aparecer la experiencia que me conmueve, no voy a poder explicarla jamás porque no voy a ver dónde ocurre. El dejar aparecer implica siempre una ampliación de la mirada y la conexión con la mirada sistémica que permite entender todas las circunstancias. Pero para eso yo tengo que respetar al otro. No tengo que querer dominarlo. Y para eso yo tengo que ser honesto. No debo querer hacer trampa. ¿Ah? Entonces, todas estas nociones se entrelazan en este tema fundamental de querer convivir, de dejarnos aparecer y generar un proyecto común sin querer apropiarnos de nada, sino que contribuyendo con nuestros saberes, con lo que podamos tener en el momento determinado, para que ese proyecto común surja en conjunto en la colaboración. A mí me quedó dando vuelta algo que dijo Felipe, que fue que las ideologías, así escuché yo, y como uno escucha lo que escucha, nunca escucha lo que el otro dice, sino lo que uno escucha, que las ideologías eran buenas, que no había que eliminarlas o qué sé yo. La pregunta que les quiero hacer a Felipe y a Humberto Maturana. ¿Jesús tenía una ideología? ¿Contesto? Yo no sé si contesta primero el cura o el biólogo. Ahí el biólogo está más cerca lo tiramos el cura o el biólogo. ¿Quién contesta primero? Creo que el biólogo tiene más fe que el cura en el tema. Una gran declaración. El padre Garrido dice que el biólogo tiene más fe que el cura. Lo que pasa es que no podemos prescindir de la ideología, es una visión. Jesús nos mostró el pensamiento por decirlo así, de esa manera, de Dios. A Dios no le es indiferente el mundo, está de parte de los más débiles. Y eso en el Evangelio queda claro. Bueno, por algo mataron a Jesús. Jesús no murió para salvarnos como una moneda de cambio. Nosotros lo matamos. Y lo matamos justamente porque él cuestionó ese poder abusivo y que oprimía y que creaba excluidos. Se acercó a los que estaban excluidos, ya sea por la lepra o que estaban excluidos porque le habían puesto una etiqueta de rico o pobres. Cualquier etiqueta Jesús la saltó. Ahora, lo complicado es que nosotros estamos inmersos en una ideología de la competitividad que va en contra de esta comunitario de compartir, corroe las bases de la democracia. Yo compito con el otro no es mi compañero, no es mi ser humano que compartimos el mismo planeta y el mismo futuro, sino que el otro tengo que ganarle, tengo que pasarlo a llevar. Entonces es muy fregado cómo yo, en este mundo, o sea, en esta ideología donde estamos conviviendo y donde se nos educa constantemente que el triunfador es el que ha oprimido al otro, el que lo ha pasado a llevar, el que tiene, entre comillas, éxito, el que ha acumulado. ¿Cómo yo me libero de eso para construir realmente una base comunitaria distinta? Que eso nos ha hecho ver la pandemia, nos ha hecho ver la pandemia que en el fondo
¿qué importa el poder que yo tengo, o si tengo helicóptero o no, si este virus igual me puede atacar a mí, como me puede atacar? Y nos damos cuenta que nos necesitamos uno a otro y que hay cosas mucho más valiosas. Entonces, en ese sentido, tenemos que atacar las ideologías que son absolutistas, que nos impiden, pero no podemos nosotros prescindir de ideología. O sea, cuando tú atacas la ideología, es ya eso también una ideología. Claro, por eso me gustaría que, por eso entre el biólogo y el cura aquí los dos, poder distinguir y hacer una abstracción bien de que cuando hablamos de ideología, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno habla de ideología, uno habla de un sistema lógico fundado en ciertas premisas fundamentales sobre las cuales no se reflexiona. Cualquier caso, ideología política, ideología religiosa, ideología filosófica, ideología culinaria. Yo tengo ciertas premisas y voy a construir, conservando el operar de esas premisas en un sistema lógico, y voy a tener una ideología, una teoría. Cuando uno dice, según mis principios, lo que está diciendo, yo tengo ciertos elementos, ciertas nociones que voy a conservar todo el tiempo en toda mi argumentación. Y la argumentación va a ser lógica en la conservación de estas nociones básicas sobre las cuales no se quiere reflexionar. Lo peculiar de la mar está en que deja aparecer. No es una ideología, escucha. Las quejas de no ser amado son siempre quejas de no ser visto, de no haber sido dejado aparecer, de no ser escuchado, de no haber sido dejado aparecer. Por eso es tan peculiar Jesús, independiente de lo que yo mire desde lo religioso. Lo que hace Jesús es una cosa muy extraordinaria en la historia. Deja aparecer. Si tienes una persona que está enferma, parte de su enfermedad es una tensión, es un miedo, es una angustia. Pero si tú lo dejas aparecer, lo escuchas. O sea, Jesús no tenía una ideología, tenía un entendimiento del humano. Yo pienso que sí, del humano y lo divino, porque va junto. La mar va con lo divino en ese sentido. Porque no es una verdad que ciega. Ilumina. ¿Y qué quiere decir que ilumine? Que deja aparecer. ¿Ah? Entonces, por eso este tema del poder. El poder no deja aparecer. Exige. El tema de la competencia, al cual tú hacías referencia. En la competencia yo tengo que ganar. ¿Y cómo gano? Negando al otro. Pero en la competencia me niego a mí mismo también. Porque el otro pasa a ser el referente de lo que yo hago. O sea, los dos desaparecemos, el otro y yo, y aparece alguna otra cosa que es negativa, la negación, no la armonía de la colaboración. Pues es interesante este tema peculiar, pero dejar aparecer. En eso es interesante, Jesús pone el ejemplo de que te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla, que parece en contra de nuestra lógica. Sin embargo, es ganar perdiendo, ¿eh? El entregarse al otro, el abrirse al otro, que es lo que yo creo que por ahí va el cambio político que va a tener que hacerse, ¿eh? No una búsqueda de un poder que sea mucho más colaborativo, más inclusivo, menos selectivo. En eso yo creo que espero que esta pandemia sea un aprendizaje para todos nosotros. El otro, no puedo, como decía Neruda, no puedo sin el hombre ser hombre, no, o sea, no puedo sin el ser humano, no puedo prescindir del otro. Y por eso para mí en esta conversación era tan importante dejar en claro qué es una ideología, qué es un entendimiento y qué es esto que tú estás diciendo, que ahí viene la verdadera transformación. Cuando más inseguro estoy, más apegado estoy a mi caja, a mis verdades, a mis razones, a mis principios.
a mis ideologías, a mi fundamentalismo. Que el fundamentalismo es una consecuencia del apego a ideología, porque yo no estoy dispuesta a reflexionar porque puedo cambiar de opinión. Y no quiero cambiar de opinión, me quiero conservar en mi cajita. Eso es el fundamentalismo. Entonces, por lo tanto, aclarar esto desde la iglesia, de cura, desde la biología, y yo desde el conversar como una mujer común y corriente de este mundo, es que el verdadero cambio y transformación va a pasar por ahí. Si estamos dispuestos desde todos, políticos, empresarios, personas comunes y corrientes, personas que tienen recursos, las que no, cualquiera, si estamos dispuestos a salirnos de nuestra cajita para escuchar al otro, para desde dónde dice lo que dice y para poder encontrarnos en un bien común que tiene que ver con el cuidado por uno mismo, por el otro y el bienestar de los ciudadanos de este país llamado Chile. Porque esto cada país hará lo suyo, pero este país llamado Chile necesita que nos escuchemos. No necesitamos ver estos encuentros que a veces son descarnados, o sea, que a veces por el hecho de que sea de un lado o de otro, aunque haga las cosas bien, no reconocemos nada. No reconocemos, partimos siempre con un no, sin reconocer que hay cosas que se han hecho bien. Y no porque yo diga una cosa así, soy de un lado o de otro. En vez de tener a un Trump que dice que hay que tomar cloro para sanarse el COVID, o un Bolsonaro que dice que como él hace educación física, entonces no se le va a dar el coronavirus, y tiene no sé cuántos muertos en las favelas, en un montón de partes. Tenemos por lo menos aquí un orden, gústenos o no. Hay un orden en que a cierta hora nos dicen cuánto se contagia. Jimena, pero yo creo que este tiempo de pandemia es un regalo, si uno lo mira como un tiempo de reflexión. En que tenemos tiempo, no estamos acelerados, estamos obligados a reflexionar desde nuestras vidas, estamos obligados a necesitar al otro, estamos obligados a pensar qué es lo que vale la pena y qué no en mi vida. Estamos enfrentados a la posibilidad que siempre es teórica, pero ahora se nos presenta como real de la muerte. Estamos enfrentados entre nuestras propias debilidades. Entonces yo creo que es un tiempo muy rico para dejar la pelea chica e ir a lo más profundo de nuestra existencia. Descubrir todo eso que nos decía el doctor de la presencia, de otro, hacerse presente. Yo creo que este es un tiempo privilegiado de poder reflexionar cómo queremos nuestra sociedad, qué país queremos construir. Sobre todo estamos a punto de cambiar la constitución. Bueno, ¿qué clase de sociedad? ¿Qué quiero hacer con los viejos? ¿Qué quiero hacer cómo quiero educar a los jóvenes, a los niños? ¿Qué tipo de estructura quiero darle al país? ¿Qué pasa con las regiones? ¿Cómo acogemos a los inmigrantes? Son preguntas que desde nuestra debilidad que estamos ahora, son re interesantes poder hacerlas, que antes no teníamos la oportunidad que tenemos ahora en esta pandemia. Claro, por eso es la palabra que tú acabas de nombrar ahora último, depende de cómo uno la viva. Y uno puede vivirla desde una gran oportunidad para reflexionar y para ver qué caminos queremos seguir en todos los aspectos, en la educación, en las organizaciones, en el mundo en general. La podemos vivir con el dolor que eso significa por los muertos que han habido, como una gran oportunidad. Ahora vendría Lorena. ¿Sí? Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Al igual que Julián, estuvimos leyendo las preguntas que nos hacían las personas, cuáles eran las inquietudes, para tener todas las voces presentes acá. Entonces, una persona preguntó y dice: ¿tuvo que ocurrir esta pandemia para darnos cuenta que íbamos por el camino equivocado, desde lo que hoy entendemos por democracia? Uniéndolo también con lo que estábamos conversando recién, que este momento de la pandemia ha sido un tiempo para reflexionar. Y ahí la pregunta para ustedes, para el padre Berrío, para el doctor, para Jimena, de la experiencia que tienen en temas de colaboración.
Entonces, ¿cuáles son los acuerdos que necesitamos hoy para sostener y expandir esos espacios? Si es que los identificamos en algún tipo de interacciones. ¿Cuáles son entonces esos acuerdos de acuerdo a su experiencia? Todo lo que ha desarrollado el padre Berríos ahí en Chimba y todo lo que venimos haciendo en Matrística hace 20 años. Esa es mi pregunta para compartirla. Dice, doctor, que repitan la pregunta. ¿Cuáles son los nuevos acuerdos? Los nuevos acuerdos de convivencia para sostener y expandir los espacios que identificamos de colaboración, de acuerdo a lo que hemos hecho en Matrística desde hace 20 años y todo lo que ha realizado el padre Berríos en Chimba. Mira, perdón. Sí. Doctor, usted primero. Ya. El elemento fundamental para un acuerdo es el deseo de tener el acuerdo. Es el deseo de encontrarse siendo algo coherente entre varios. Pero para que eso pase, quiere decir que tenemos que querer eso, querer esa convivencia. Que no sea, digamos, hay otra palabra que se me escapa en este momento, pero que no sea una coyuntura, no sea una coincidencia coyuntural. El acuerdo no es una coincidencia coyuntural, es una coincidencia intencional en el deseo de hacer algo juntos porque se quiere que lo que se hace sea copartícipe de los dos y eso requiere mutuo respeto. Ahora, la cosa así como práctica, es complicado, por ejemplo, las medidas que hay que tener ahora para controlar el virus, que son las básicas, la distancia uno con otro y el lavarse las manos permanentemente. Es difícil cuando uno vive en un lugar donde las calles son de tierra, no tenemos agua corriente, sino camiones aljibes, letrinas, uno vive en una media agua, donde los espacios son muy difíciles de mantener con los demás, la gente está hacinada, igual que está hacinada en las cárceles, o la gente que ha perdido la pega en estos días. Por eso que yo creo que este deseo de convivencia, de necesidad del otro, partimos no de una cancha rasa, sino que partimos de diferencias que son brutales y que tenemos que tocarlas, tenemos que ser conscientes de ellas, porque si no, no vamos a salir todos juntos de esto. Yo soy optimista, yo creo que Chile tiene una posibilidad y tal vez Latinoamérica de construir algo distinto, pero tenemos que construirlo sobre la verdad, o sea, ver cuáles son las verdades que nos ha hecho esta pandemia. Tengo la sensación de que como que cuando baja la marea sí aflora lo que hay en el fondo, ha aflorado nuestras debilidades como sociedad, y tenemos que a partir de ella construir. Se habla, qué sé yo, despectivamente a veces de empresarios, pero aquí la señora que tiene un almacén en la esquina es empresaria también. Entonces, ¿cómo nos tomamos todo en cuenta y construimos esto juntos para adelante? Yo creo que ese es el gran desafío, que yo estoy optimista, que este tiempo de reflexión, de este tiempo de debilidad, nos va a hacer ver cómo construimos una sociedad distinta, con un trato diferente. Sí, sí, pero lo interesante es que esa sociedad distinta, lo que requiere o lo que la hace distinta es el respeto. Sí, totalmente. Porque en el respeto yo veo al otro, lo dejo aparecer. Y no solamente lo dejo aparecer, voy descubriendo que no es muy distinto de mí. Por eso, doctor, que las soluciones
tiene que venir conversada, tiene Exactamente. que escucharse a la gente, aunque sea Exactamente. una organización, o sea, puede que a lo mejor hay gente que no tenga estudios universitarios, pero ha sobrevivido en la vida y tiene otra clase de riqueza. O sea, saber escucharnos, nadie es dueño de la verdad acá. Yo pensaba en este instante, las abejas no tienen estudios universitarios, pero se coordinan perfectamente bien. Son capaces de hacer la miel. Exactamente, pero y si tú las miras, se respetan. Todos los insectos sociales. ¿Ah? Todos los insectos sociales. Claro. O sea, nosotros no somos insectos y en cambio somos seres, se supone, somos seres humanos sociales, pero somos los menos sociales que los insectos sociales. Porque aparecen las teorías que nos separan, este es mejor que este otro. Por ejemplo, yo a veces pienso, están los niños en un cumpleaños, la mamá ha preparado un jugo y lo están en el patio, en fin, jugando los niños, y la mamá llama, niños, ya está listo el jugo, vengan. Y todos corren. Y cuando llega la pregunta es, ¿quién llegó primero? Y en el momento en que mete esa pregunta genera la competencia, genera la separación. Es decir, no se apelotonen, si hay jugo para todos. Porque es completamente distinto decir quién llegó primero. Quiere decir que todos son iguales en ese proceso. Entonces, tenemos que cambiar nuestro pensar. No se trata de ser mejor que otro. Se trata de entendernos para poder hacer algo juntos, cada uno con sus propias habilidades, y somos distintos, no somos iguales. Como nos decía un colaborador que tenemos en Brasil, Claudio Justa, que debe estar por ahí a lo mejor con Mónica y sus hijos escuchando, nosotros de hace más de 20 años que tenemos, vamos a ponerlo en estos términos, comillas, la misma narrativa. Todo cambio de transformación cultural pasa por un cambio en el individuo, en la persona y en el lenguaje. Si no hay cambio en el lenguaje, no hay transformación cultural. Eso es un tema del entendimiento. Y cuando Lorena nos invita a la reflexión, ella pone una tremenda palabra, que es un concepto, pero así, gigante. Y yo la googleé inmediatamente en la etimología, que es la palabra acuerdo, que viene de de corazón, acuerdo. Me acuerdo, mi corazón y tu corazón, nos acordamos en algo, pero para poder que eso pase, tengo que escucharnos. No tengo que estar primero debajo de la manga con querer imponerte mis principios, sino que tengo que estar así, libre de apego a teorías, a ideología, a principios, sino que poder acordar desde escucharte y desde el propósito común que tengamos. Me gustó mucho la imagen que puso el padre Berrío con respecto a mirar como cuando el mar viene la ola y después la ola se recoge, mirar lo que queda. Bueno, es lo que hacemos y lo que yo hago en el Conversar Liberador, es que las personas puedan mirar lo feo y lo bonito, lo oscuro y lo luminoso de su historia, ver aquello que está tan oscurecido que no quiero verlo porque si lo veo me va a doler. O sea, tenemos que poder ver aquello que nos duele como sociedad también, aquello que todos, sin que se salve ninguno, hemos generado, que es la inequidad, que es la falta de respeto, que es la falta de dignidad de muchas personas, y que hoy día se va agudizando con los cierres de muchas pequeñas empresas, con una cantidad enorme de personas desempleadas, con una cesantía brutal. Eso se va a ir acrecentando. Pero yo solo puedo salir de algo si lo veo. Si no lo veo, y no veo el dolor, no veo el malestar, no veo el sufrimiento que hay en alguno, no voy a salir. Va a ser un gesto poco coherente en el decir, sí, lo vamos a hacer, pero en el fondo no lo vi. Y la única manera de poder salir de algo para entrar en otro dominio es poder ver aquello que me causa dolor, que nos causa dolor como sociedad y que nos causa sufrimiento.
Así que esto del mar que se recoge, a mí me trajo esa idea, o sea, de ver qué es lo que queda. Después de lo que pasó el 18 de octubre, ¿con qué nos quedamos? Hacia dónde avanzamos, pero tenemos que verlo, porque cuando uno en su vida personal mira su historia, hay cosas que son maravillosas como hay cosas que son terriblemente dolorosas, pero si uno no las ve y no las abraza, porque es parte de la historia de uno, no tiene cómo uno avanzar. ¿Ibas a decir algo, Ale? Sí, no, me quería meter ahí. Primero, dos cosas. Creer que independientemente de los minutos difíciles, como dice padre Felipe, que sabe que siempre tiene mi locura de admiración, es una oportunidad que no podemos dejar pasar de tratar de unirnos y hacer cambios profundos desde el respeto, como dice el profe Maturana, la Jimena, y desde el conversar. Y un poco hacer esto es tratar de motivar a mucha más gente que este sea el camino que podamos tomar como país. Y ese camino de mirar y de hacernos cargo y de volver a lo esencial y como decía el padre de Río, el padre decía que no podemos dejar a nadie en el camino, que los más vulnerables son los primeros que tenemos que poner adelante, o sea, tenemos que dar vuelta a la pirámide, aquí el que tiene más poder se tiene que poner a disposición de justamente los que no lo tuvieron, y quizás no es la palabra poder, pero los que tuvieron más oportunidades se tienen que poner a disposición de los que no tuvieron. Y en eso les quería hacer una pregunta y que me ayuden, ¿qué le dirían ustedes a todos aquellos que hoy día tienen muchas posibilidades de ayudar a esos más vulnerables? ¿Qué tan importante es y cómo partimos desde eso cambiando la sociedad? Porque obviamente el que tuvo muchas más oportunidades tiene mucho más que entregar hoy día para una sociedad que tanto lo necesita. Sin irme allá, acaba de salir una ley que entrega créditos que son a una tasa inédita en el país, del punto de vista que son créditos que se entregarían a una tasa nominal más 3,5 o UF más 0, que es para las pequeñas empresas y que las bancas tienen que entregar, y la banca va a tener que ser casi así, hacerse el loco y entender que está ayudando al país, llegar y entregarle a miles de chicos empresarios, y no sabemos si es tan simple hacer esa logística, pero ¿qué le dirían usted a todos aquellos que hoy día tienen el poder y que tienen en este espacio una demostración o que van a poder ser capaces de hacer cambios profundos o mostrar ese compromiso? Primero, el biólogo, el cura, ahí no sé, y después hago una reflexión. La jefa dice cómo. Usted dice cómo. ¿El biólogo, el cura o la jefa? No soy jefa de nada. Yo aquí dejo que te pusimos, te damos todo el país. Que el biólogo y el cura se pongan de acuerdo quién primero. Cura me cura la biología cuando estoy enfermo. Yo creo que lo interesante, cuando yo conocí a Felipe de Ríos, él hacía poco que había llegado de África. Y conversando, me mostró, sin darse cuenta o dándose cuenta, no lo sé, cómo si uno abría la mirada, se daba cuenta dónde estaban los dolores y dónde estaban las posibilidades de la comunidad que lo estaba acogiendo en un momento determinado. Pero lo dijo así, abre la mirada. Eso es dejar aparecer. Eso es el respeto, eso es dejar aparecer. Eso es lo que hace Jesús. Permite ver porque, por ejemplo, en la parábola de la mujer que la condenan y había sido infiel, no sé, y tenían que apedrearla. Y dice que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y de pronto estas personas dejan de tomar piedras y de tirársela porque se miran y actúan de acuerdo a una ampliación de su entendimiento desde lo que ven. Porque resulta que los seres humanos, como seres biológicos, somos mamíferos. Los mamíferos, lo fundamental de los mamíferos es el mutuo cuidado, que empieza en relación materno-infantil. Doctor, ¿y usted qué le diría a la banca? Yo le diría a la banca que por favor se detengan un momento y se den cuenta
de que ellos son una banca que produce lo que produce solamente si existe la comunidad que permite que ocurra. O sea, que la banca sepa que es la banca. Que la banca sepa que es la banca, que sepa que esa comunidad es la que hace posible que opere de la manera que opera, generando riqueza, pero que en esta circunstancia puede ver que no es riqueza lo importante, sino que la ampliación del bienestar frente a una situación difícil. ¿Y tú, Felipe? Yo primero, esto de ampliar la mirada, yo diría, bueno, no me llames más padre, ¿eh? Yo soy un ser humano igual que todo y no he sido papá de nadie tampoco. Yo creo que cuando uno empieza a subirse al pedestal es cuando la embarra. Bueno, sobre la pregunta, decía Alejandra, mira, yo creo que en los años 80 la sociedad chilena, el Estado, a través del Estado de Chile, le prestó plata a la banca, le pasó plata cuando estaban desesperados. Yo creo que estamos ahora en una emergencia, y en la emergencia no son los tiempos rutinarios donde se hacen estudios, se ve la factibilidad, sino que es una emergencia. Y en la emergencia hay que dar, sobre todo cuando te han dado para que des. Y yo creo que eso es lo que el Estado se ha movido, el gobierno se ha movido para bajar los créditos, para poder inyectar plata, y esa plata tiene que llegar ahora, porque si llega después va a ser muy tarde. O sea, estamos en una urgencia y hay que responder como urgencia, y está toda la sociedad chilena, la misma sociedad que ayudó a la banca cuando se está ahogando, es la sociedad que ahora necesita que la banca le tire ese salvavidas que le pasó el gobierno a ellos, para que nos tiren a todo el salvavidas. Gracias, cura. Me gusta. Y al biólogo, el cura, la respuesta. Y yo, como una persona común y corriente que va al supermercado, que también tiene una cuenta corriente, yo creo que nosotros todos vamos a saber qué bancos fueron los que se pusieron y qué bancos no. Y yo invito a todas las personas a migrar a los bancos que sí se pusieron. Si su banco no se pone, ese banco no es un banco que esté al servicio de la comunidad. Así que yo creo que la banca, como dice el doctor, lo dijo, es y se realiza a través de la comunidad que la hace posible, como cualquier empresa. Pero si no es en los momentos más difíciles una banca que se va a poner con esa comunidad, yo me salgo de ese banco y me voy a un banco que sí se va a poner con la comunidad. Hay que hacer banco. Voy a tener que guardar Fue una talla. Bueno. En el colchón. El colchón. Era el banco antiguo. Esperemos que no, Felipe. Sí. Quiero sumar dos cosas a esta conversación. Lo primero es que, claro, en el 80 se salvó a la banca y hoy día el día de salvar a las pymes y a los vulnerables. Creo que ese debería ser el concepto de todos como sociedad, sobre todo a los microempresarios, a miles de emprendedores informales, personas que hoy día están muy botaditas o que les cuesta llegar, y precioso el concepto de que lo veamos así. Y lo segundo, que también quiero confiar en que vamos a estar en una sociedad que vamos a empezar a medir cada vez más quiénes son los que se la juegan, como dice la Jime. O sea, en todo orden de cosas, no solo la banca, que vamos a medir quién es el que está entregando de verdad, quién es el que se desapega y entrega. Y espero y creo que de verdad esta sociedad nos está llevando, nos puede empujar a eso, o esta reflexión o este espacio que nos estamos dando para pensar, para ver, pero que además que hay una crisis gigante donde hay mucha gente muy vulnerable, que hoy día obviamente necesita ayudas y apoyo, y por lo tanto todos aquellos que tuvieron más oportunidades desde cualquier punto de vista tienen que estar en función de ello. No sé qué opinan de eso. Lo que tú estás diciendo es súper importante, Ale, porque no estamos diciendo regalar nada. Estamos diciendo colaborar en un momento de crisis. Y claro, y hoy día tenemos esa gran oportunidad, las personas comunes y corrientes de este país, que podemos comparar y que podemos ver si ellos colaboraron y se pusieron, ellos no, y podemos también nosotros elegir. Eso es un gran momento, porque antes eso no se sabía, ni se veía, ni se podía hacer esa comparación.
Es que a Ahora, mí yo me creo parece que- ahí, disculpe, Sí. me parece ahí algo muy, muy relevante, porque en la reflexión anterior y en esta reflexión, y las preguntas de las personas siempre son el cómo lo hacemos, el cómo contribuyo, el que no nos quedemos solamente con el reflexionar y el conversar, y con esas acciones como concretas, a quién le elijo comprar, con quién me relaciono, de qué forma estoy en esa relación y qué estamos conservando ahí, transformamos nuestro mundo. Entonces es como un hacer muy concreto de cada uno de nosotros para conservar ese mundo que nosotros decimos que queremos conservar. No necesitamos hacer quizás acciones tan grandes que a veces podemos ver inalcanzables para las personas comunes y corrientes. Son esas pequeñas acciones del día a día en donde estoy eligiendo relacionarme con personas que también o con instituciones están conservando lo mismo que yo digo que quiero conservar. Entonces yo lo siento muy potente y es una invitación a todos los que estamos acá, a todas las personas que a veces no saben cómo hacerlo, y a veces es simple, es con esa acción y siendo conscientes de eso. Oye, no sé si se puede sumar algo, pero cuando hice la pregunta, Felipe dijo una frase que todavía me está dando vuelta y que también es muy práctica para que todos nosotros, estemos donde estemos, podamos hacer una acción concreta para este deseo de convivir democrático, que es, dijo dos cosas: hay que aprender a ganar perdiendo. Y sabéis que incluso más allá hay que aprender a perder y sentir placer en el perder, porque cuando uno pierde, otro gana. Entonces, cuando uno da la pasada para que un auto o una persona vaya en la fila más adelante, cuando no hice la mejor negociación y quien se llevó más fue el otro y no fui yo, el placer de perder es también dejar aparecer. Entonces, yo me quedo con la idea y como tarea que voy a ver todas las acciones donde yo voy a perder a propósito, porque voy a estar cediendo algo que bajo una lógica más individualista era mío, pero en el fondo se lo dejo a otro. Entonces, yo creo que cambiar la palabra, resignificar la palabra perder, y entendiendo que eso, de alguna forma, es ganar. Yo me acuerdo, yo siempre doy la pasada, a mí me gusta dar la pasada, en los autos, en esas cosas. Y siempre que recibo vuelta una sonrisa. Y esa sonrisa me hace mucho más feliz que muchas otras cosas. Perder. Los bancos tienen que aprender a perder. Porque finalmente cuando uno pierde y deja que otro gane, ese otro siempre va a necesitarte a ti. Porque de alguna forma vive y existe gracias a ti. Y ahí es cuando uno genera valor y se hace importante. Y el entorno quiere que tú sigas existiendo, porque beneficia al otro. Entonces yo me quedo con el ganar perdiendo, Felipe, pero hasta la muerte. Y me voy a preocupar de en todas mis negociaciones que tenga futuro y en los trabajos que tenga esta semana a tratar de perder. No es difícil. Es más fácil que ganar. Perder en un juego, el partido es lo más fácil. Ahora yo les voy a contar a todos, a las 2.601 personas que estamos presentes aquí no, para que nos hable de aquí, que aquí nomás, una anécdota con el doctor que tuvimos en Brasil. Fuimos al estadio y nosotros estábamos en una de las barras, en una de las barras de un equipo, un equipo que no me acuerdo cuál, Santo Andrés y San no sé qué. Sí. Y nosotros aplaudíamos al que perdía y estábamos en la barra contraria. Entonces, cada vez que aplaudíamos, nos miraban con cara de ganas de matarnos. Entonces, uno también en eso corre riesgo de la integridad de uno, cuando uno aplaude al que está perdiendo. Claro. Pero no es ese perder intencional, es ese perder espontáneo que aparece. Apareció que en ese momento no gané o no, esto es lo que quería, pero lo voy a dejar así y fluimos. No es perder, yo voy a querer, como dices tú, perder esta semana. No, eso te va a aparecer. Y capaz que ahora que lo dices, no te aparezca en ningún momento el que pierdas nada, porque estás dispuesto a perder. Podría ser, por ejemplo, el fútbol, el preguntarse, ¿cómo lo hizo que me metió tantos goles? Entonces yo el otro. Yo quisiera, usando el ejemplo de la abeja, ese que puso el doctor, lo que cuesta la organización humana, hacer una empresa, aunque sea muy chica. Nosotros hemos estado repartiendo cajas de comida ahora,
gracias al apoyo de mucha gente, y lo que cuesta hacer una caja, repartirla, o sea, todo emprendimiento requiere creatividad, colaboración, desafío. Entonces, cuando uno deja caer un emprendimiento, por muy chico que sea, uno está destruyendo un panal de abejas. Y eso es re difícil reconstruirlo después. Por eso la urgencia del apoyo a estos pequeños emprendimientos, medianas empresas que han producido valor agregado, que han puesto creatividad, han puesto colaboración humana, dejarlas caer y después decir, no, después se van a recuperar. Eso es no entender la riqueza, que el trabajo no es solamente una cuestión para producir plata, sino que el trabajo es parte de la convivencia humana. Y de la dignidad humana. Y de la dignidad humana, claro. Por eso que yo creo que es un momento muy urgente que estamos viviendo, y ojalá que si estamos sanos para poder relacionarnos uno a otro y no romper esta cadena de relaciones que es lo que llamamos empresa. Y como dice Felipe, cuando se cae un pequeño emprendimiento, es como que se cayera un panal de abeja, porque hay un espacio emocional también de una familia, de varias familias ahí. Un espacio emocional que genera incertidumbre, dolor, y que eso uno no lo puede volver después a recuperar en la misma emoción, porque ya va a haber miedo. Por lo tanto, no hay que dejar de lado las emociones en esto también. O sea, cuando se termina el trabajo de la pareja que sostiene a una familia, hay un espacio emocional también complicado que se genera ahí. Claro. Y solo, o sea, no hay que llevarlo al tema pero la microempresa, o sea, el hacer emprendimiento es súper difícil, ya es un camino cuesta arriba. La gente que ha logrado partir, de verdad, esforzado mucho, arriesgado mucho, son todos, la mayoría, muy vulnerables. O sea, en Chile somos casi puros microempresarios, que se entienda bien aquí. Y eso al final es el motor de la economía y lo que genera más empleo en el país contra todas las dificultades. O sea, hasta acá ya ha sido muy difícil, no es que porque está esta crisis. Entonces, cuidarlo es muy importante, porque además cuando alguien tiene que cerrar o tiene que quebrar, ustedes saben más que nadie que en este país quedan en un montón de listas donde después nadie los va a apoyar de nuevo, después ya nadie confía en ellos. Entonces es muy compleja la situación, y por eso obviamente la urgencia es muy importante, porque cada día que pasa están cerrando más empresas y hay más gente sin empleo, y que es muy doloroso. Y en una pyme, en un microempresario, sus trabajadores son su familia. Es súper doloroso no poder dormir por las deudas, porque estás preocupado que no le puedes pagar a tu gente, y porque también cuando necesitemos sacar el país adelante vamos a necesitar que la gente tenga empleo, vamos a necesitar que en el fondo haya muchos emprendedores y que gente quiera emprender. Y si tenemos a la mayoría en DICOM o gente que, como dice la Jime, ya quedó con tanto miedo que no quiere volver a intentarlo porque los dolores son grandes, estamos con un problema, no solo el problema que tenemos hoy día, el problema de cómo vamos a reactivar y salir adelante de esta crisis. Es muy importante que lo empecemos a trabajar desde ahora. Uh-huh. Claro, pero tenemos que... El tema es el flujo. A ver, yo quiero hacer un ejemplo. El flujo de energía. El sol nos manda energía, las plantas la absorben en la fotosíntesis, y el resultado de la fotosíntesis es que se produce una semilla que se entierra y surge otra planta. Es una dinámica así. Pero también en ese proceso hay los herbívoros comen plantas. Entonces tiene que haber una armonización para que todos existan, de modo que ese flujo de energía que es continuo, ¿no? Hay una fuente continua, el sol va a estar allí muchos miles de años después de que nosotros desaparezcamos. Entonces ese es un flujo continuo. Se absorbe, se transforma, produce un fruto, se consume, el animal herbívoro come, hace caca, y la caca funciona de fertilizante que permite que surja nuevamente una planta que absorbe la energía, que sirve de alimento para el herbívoro, el cual produce caca. Y tú tienes una dinámica cíclica.
Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros como comunidad. Tenemos que generar una dinámica psíquica en que lo que uno produce sirve a otros y lo que el otro hace a su vez nos sirve a nosotros en esta trama que es bastante más grande, ¿ah? En que todos estamos siendo útiles el uno para los otros y al mismo tiempo unos están captando la fuente de energía solar, ¿ah? Porque esa es nuestra fuente de energía. Y esto es lo que tenemos que lograr, encontrar esa armonía. La población no puede seguir creciendo. No es que todo tenga que crecer. Tiene que darse esa dinámica de transformación en la cual el que capta energía, el que la consume y que fertiliza la tierra, de modo que las plantas captan energía, uno come la planta, los desechos se pasan a ser fertilizantes de la tierra, etc. Esa es entonces eso es lo que tenemos que lograr. Por eso es que es tan importante el tema de la colaboración, porque tenemos que dar cuenta, la competencia es lineal, no niega, la colaboración acoge, porque vamos a hacer juntos cosas, no las mismas, pero vamos a ir generando una dinámica cíclica que conserva la armonía del bienestar de la convivencia. Con esto estamos cerrando este ciclo de preguntas, de las 3 preguntas que plantearon a Julián, Alejandra y también Lorena. Y quería aprovechar de contarles que hemos tenido más de 1000 personas conectadas todo este tiempo. Llevamos 1 hora y 16 minutos. Y ante todo agradecer a todas las personas que han estado ahí, una asamblea virtual como yo llamo, muy activos, impresionantemente activos de hecho, en el chat. Y para reciprocar de alguna forma con ellos también, hay muchas preguntas que se plantearon. Podrán comprender que si están 1000 personas hablando al mismo tiempo, es un poco difícil que la comunicación sea muy fluida. Idealmente tener salas aparte sería muy, muy bueno. Vamos a trabajar en eso en el futuro muy probablemente. Pero por ahora hay algunas preguntas que surgieron. Y para esta segunda parte, que va a ser más corta, la invitación va a ser que responda a la persona que quiera hacerlo, ¿no? No necesariamente va a tener que responder los 6, sino que alguien que le parezca que podría aportar algo en esa pregunta, y así vamos a pasar a la siguiente y poder integrar a todas las personas que han estado ahí presentes en línea. Entonces, la primera pregunta que aparece es de Soledad Davidson. Y Soledad pregunta, bueno, cabe aclarar que tenemos personas de muchos países distintos, de Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina, España, es muy amplio. Y Soledad pregunta... O sea, una pequeña Naciones Unidas, qué bien. Sí, vamos a hacer. De hecho, alguien decía en el chat ahí que si nosotros 1200 personas hiciéramos algo juntos, ¿qué deberíamos hacer? Hay preguntas así. Pero esta primera pregunta dice, si hubiera que bautizar con un nombre a la primera piedra fundacional de esta nueva convivencia, a propósito ya de lo que estamos hablando, de esta nueva realidad, ¿cómo tendría que llamarse? ¿Qué concepto? ¿Qué valor? Deseo de convivir. Deseo de convivir. Excelente. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto, Felipe? Sí, por supuesto. Ya. Una humanidad, una sociedad más humana. Pedro Montesinos pregunta, si este grupo de 1148 personas pudiesen acordar una acción central y poderosa para producir cambios, ¿cuál debiera ser? Empezar a reflexionar sobre sus certidumbres, el apego a sus certezas y a sus certidumbres, si está dispuesto a soltarlas o no, y empezar a practicar la escucha, escucharse a sí mismo y escuchar al otro.
no para estar de acuerdo ni para imponerle nada, sino que para saber dónde está, porque como hay algo que voy a decir desde el entendimiento de biología cultural, uno nunca puede especificar lo que la otra o el otro escucha de lo que uno dice. Uno siempre escucha lo que escucha. Eso por un lado. Y uno está donde está, aunque diga que no quiere estar ahí porque está conservando algo desde uno. Siempre. Entonces, escuchar y darme cuenta qué quiero seguir conservando en mi modo de vida y qué no quiero seguir conservando en mi modo de vivir. Porque cuando uno distingue lo que quiere conservar, hemos dicho otras veces, todo lo otro cambia en torno a lo que conserva. Yo diría, oye, conversar, aprender a conversar, compartir y leer. Son interacciones clave. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Marco Márquez. Él dice, si el otro tiene una ideología basada en que no me quiere dejar aparecer, ¿cómo convivir en una democracia? Bueno, justamente para eso es la democracia, para que puedan convivir opiniones tan diversas como esa. Esa es la gracia de la democracia. La convivencia de opiniones diversas. Nos ponemos de acuerdo. Nadie sobra en una democracia. Nadie hay que eliminar en una democracia. Todos caben y las mayorías se van haciendo, van creando la unidad. Separarse con dignidad. ¿Cómo? No escuchamos bien. Separarse con dignidad. Pero eso justamente, si nos separamos con dignidad, nos separamos respetándonos. Quiere decir que salimos del fanatismo y sin querer nos vamos a meter en la reflexión. Y la pregunta de Cintia Teles, estamos llegando al final. Cintia Teles pregunta, ¿cómo accionas para quienes hoy detentan el poder nos dejen aparecer a quienes queremos colaborar? Bueno, mira, oye, a ver, los políticos son un espejo de lo que somos nosotros, eso es lo que somos la humanidad. Y si nosotros tenemos los gobernantes que tenemos es porque los hemos elegido. Entonces, por eso es que es tan importante la participación política. No ver ese... o sea, hoy día como de moda criticar la política y los políticos, pero con eso lo único que ganan son los frenéticos, los poderosos. La política es importante la participación política justamente para elegir a la persona que me va a representar y que va a representar mis ideales y no elegir al más simpático o al que me conviene porque después nos metemos en un problema, sino que escoger a la persona que va a proteger a los más débiles y que me va a hacer soñar en un país distinto. Ahora, ¿usted va a decir algo? No por el momento. Ahora, la pregunta que hacía, ¿cuál era, Javier, más así como de los políticos? Dice, ¿cómo hacer que me dejen colaborar? Esa era lo que yo escuché. Exactamente, esa es la pregunta de Cintia, sí. Fíjate que el caballero que tiene esa panadería en el sur que salió en el video no pidió permiso para colaborar, lo hizo nomás. O sea, uno no tiene que pedir permiso para colaborar y a pedirle, golpear la puerta a alguna empresa, sino que uno tiene que hacerlo con los recursos que tiene. Colaborando, haciendo mascarilla, colaborando con 1 kilo de arroz, no sé, para una canasta. O sea, uno no tiene que pedir permiso para colaborar, uno tiene que ir a la acción, hacer
lo que uno quiere hacer y dentro de los recursos que uno puede. Y así se van generando expansiones de entendimiento. Hay Claudio me envió un WhatsApp que lo quiero leer, de Brasil, dice: ni ganar ni perder, empatar, entendiendo empate como equidad, como la distribución ética de las oportunidades. O sea, ni perder, es empatar, ni empatar. El empate entendiendo como algo que es equitativo. Claro, no se pierde ni se gana. No se pierde ni se gana, sino que hay un empatar. ¿Y tú ibas a decir algo, Julián? No, simplemente que me gusta lo del empate. Voy a proponer un mundial de fútbol para que todos ganemos por primera vez. O sea, empatemos. Empatemos. Ya, pues usted es el convidado al... Hay una que yo quiero decir antes que cerremos, que va Julián hoy día a tener el honor de decir las últimas palabras. Alguien dice que le pregunta al doctor, diga qué es lo que es el respeto, o sea, qué significa el respeto, cómo definiría. Primero, nosotros no definimos nada. Cuando hablamos del amar, como dejar aparecer, no es una definición, es lo que uno observa en la relación de dos personas, en la relación de uno con otro, es la observación. Uno opera como observador en el lenguaje, en el conversar y en la reflexión. Y el mutuo respeto o el respeto es una abstracción que uno hace de un modo de estar y de un modo de sentir. Cuando yo me siento mal en algún lugar, cuando me siento que no tengo presencia, es un sentir. Yo me siento incómodo, siento que no me están pasando a llevar, siento que mi emoción cambia y me da pena, me da rabia, no quiero estar ahí, es porque me estoy faltando el respeto. Entonces, el respeto, más que una definición, es un modo de estar en la relación. Curiosamente, yo estaba pensando, el respeto es dejar aparecer. Uh-huh. O sea, se encuentra con el otro, no en la exigencia, no en la comparación de si lo que está diciendo coincide conmigo o no, lo escucho. Y a mi vez, el otro me escucha a mí. Y en ese proceso vamos a conversar dejándonos aparecer. Sí, es muy interesante este fenómeno del dejar aparecer, porque implica todo lo demás. Pero todo lo demás tiene que reflexionarse, tiene que hacerse explícito, porque si está implícito, no, como dice Jimena, no se ve. Y si no se ve, no tiene presencia y no sirve. ¿Y cuál es la emoción del mutuo respeto? El dejarse aparecer recíproco. ¿Y cuál es el sentir del mutuo respeto? El amar. O sea, sentirse bien. Excelente. Maravilloso. Creo que una muy buena forma de terminar este ciclo sería que cada uno, tanto los expositores de hoy, Jimena, Humberto y Felipe, junto con quienes trajeron las preguntas, ¿no? Julián, Alejandra y Lorena, puedan dar un mensaje final de despedida, una reflexión final, algo que les haya particularmente llamado la atención o que quieran destacar de la rica conversación que tuvimos el día de hoy. Eso sería una muy buena forma. Sería buena forma, para hacerlo fácil, empezamos por orden alfabético. Alejandra. Alejandra. Micrófono, Alejandra, está No se te muy bien. escucha, Ale, tu micrófono. No, pero ella se preocupa de no molestar. Qué bueno que no escuché lo que dije, no. No, solo decir que encuentro un privilegio como país tener personas como Felipe Berríos, como la Jimena, como el profe Humberto, y que creo que es muy importante que le saquemos provecho a eso, sobre todo en estos minutos que tenemos espacio para pensar, que tenemos espacio para construir, o por lo menos para poner las bases de todo lo que vamos a tener que construir y reconstruir. Gracias. Gracias, Alejandra. Felipe. Yo quiero agradecer esta invitación que me han hecho y a todos ustedes. Y he estado impresionado con este sistema tecnológico de que estamos unidos, toda Latinoamérica, ustedes allá, yo en Antofagasta, cada uno en su...
Y me hace pensar mucho todo esto, lo que le llaman ahora el teletrabajo y todas estas cosas, cómo incorporar a una zona donde la mayoría de la gente no tiene internet. Entonces, que no se nos quede, cómo hacer para que no se nos quede abajo los nuevos analfabetos tecnológicos, en este mundo que surge. Esa es la reflexión que me viene, lo encuentro impresionante, casi mágico esto de comunicarnos, pero también, bueno, este mundo mágico, cómo hacer que todos estén en este mundo mágico, no solo algunos que tenemos el privilegio de estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Doctor Humberto, por favor. Oh, pero yo he hablado tanto. Un mensaje final, solamente como conclusivo. Yo citaría a Jesús, no por motivos religiosos, sino que... Oye, aquí el biólogo se volvió cura y el cura se volvió... En una hora. Es muy rara. No, al revés, Jesús era laico. Se transforman en el convivir, Jim. Los laicos están más cercanos a Jesús que los curas. Porque Jesús fue muy audaz. Dijo, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo os traigo un segundo mandamiento tan importante como ese. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y si ustedes buscan cómo amó Jesús, van a encontrar que fue dejando aparecer. Dejamos aparecer a Dios, que nos inspira, dejamos aparecer al otro, que nos sorprende y nos inspira también con lo que hace, y se inspira a sí mismo y se mejora de su enfermedad. Wow, muchas gracias, Humberto. Yo quiero escuchar a Lorena. De hecho, ya viene. Mi nombre es Javier, pero más que nada yo soy como una vocero de las personas que están aquí principalmente y quería compartir solo unas palabras de Graciela, que está acá, una de las asistentes, y haciendo valer su nombre, ella dice: muchas gracias por compartir democráticamente vuestro pensamiento tan rico como heterogéneo, uno y otros. Hoy nos escuchamos. Buen ejercicio democrático por la tarea cotidiana del verbo respetar. Es todo un desafío de convivencia ciudadana. Eso quería mencionar que dijo Graciela. Y continuamos con Julián. Muy rápido, primero agradecer a todos. Yo los quiero mucho a todos los que están ahí. Felipe fue uno de mis mentores cuando yo fui más joven. La Ale es mi hermana en la modernidad. La Jime y Humberto me dieron tantas cazuelas y reflexiones. La Lorena, que la estoy conociendo ahora. Entonces, muchas gracias primero por conectarse. Para mí realmente ustedes son mis mentores, mi guía, y espero ser responsable con todo lo que he aprendido con ustedes y llevarlo a la acción. Y siguiendo en el fondo al biólogo y al cura, yo creo que a veces los 10 mandamientos eran mucho, porque había uno que era no mentir, otro que era no robar, y al final uno nunca va a mentir, nunca va a robar, nunca va a desear a la mujer del prójimo si uno ama al otro, como él nos ha amado. Entonces, yo a veces pienso que parte de la confusión que nos dieron 10 metas y debería haber sido solo una. Entonces yo me quiero quedar con esa nomás también, amar al prójimo. Y de ahí se desprende todo lo otro. Entonces, fue un ejercicio en simplificación. Yo haría como una manifestación para bajar de 10 mandamientos a 1. Eso. Claro, amados los unos, amar, dejar aparecer, y los 10 mandamientos se quedan en una sola, que tendría que ver con vivir en democracia. Mutuo respeto, honestidad, colaboración. Llamar al prójimo. Llamar al prójimo, claro. Ahí se desprende todo. Ahí se desprende todo. Continuamos con Lorena. Muchas gracias, Javier. Palabras finales, como dices tú, con la invitación que nos hace. ¿Qué quiero conservar yo en mi vivir? Hacernos esa pregunta. ¿Qué queremos conservar como sociedad? Un propósito. Me faltó el propósito común. Este propósito que tenemos en relación a cómo queremos convivir y el mundo que queremos generar nosotros como país
dejar aparecer sin exigencia, sin expectativa, y también darnos cuenta que cada uno de nosotros generamos el mundo que tenemos. Entonces, en cada una de nuestras interacciones y nuestras acciones estamos contribuyendo y generando el mundo, como decía Felipe Berríos, el doctor Jimena, como hemos nombrado todos acá. Entonces, desde ahí, hacernos esa pregunta: yo, ¿qué estoy conservando en mi vivir, que estoy generando este mundo? ¿Y qué acción concreta, pequeñita, así como se te ocurrió a ti, Julián, el tema de perder o ganar, o bueno, de ahí lo ves como lo articulas, pero en el fondo es eso, una acción día a día, y cómo generamos un mundo distinto desde ahí, ¿sí? Así que gratitud por el espacio, por estar acá reflexionando con ustedes, y que tengan una linda próxima semana a todos. Muchas gracias, Lorena. Y siguiendo con el orden alfabético, continuamos con Jimena. Bueno, solamente dar gracias por estar, por todas las personas que estuvieron acá, por ustedes, por a Felipe Berríos y sus tremendas reflexiones. Yo no es primera vez que me encuentro entre el cura y el biólogo, ya he tenido esa experiencia en Antofagasta, no me acuerdo si ahí fue, así que mediar entre los dos, pero ha sido una interesante experiencia. Y decirles que aquí no concluimos nada, sino que todo lo contrario, abrimos para un mes más la próxima pandemia reflexiva número 3, donde vamos a tener también algún otro invitado y van a haber algunas sorpresas por ahí que le contábamos de algún héroe de estos 100 capas que va a ser parte también de los panelistas. Y hay algo que se nos olvidó en todo esto. Acuérdense que somos seres neoténicos, o sea, que somos niños crecidos. Por lo tanto, el jugar y la alegría y el pasarlo bien dentro de todo esto también es parte de el dejar aparecer y el amar los unos a los otros. Así que ahora la alegría que sea parte también de la convivencia. Muchas gracias Javier por todo lo que has hecho y a las personas que están y te acompañan al equipo. Y saludos a la Payito Julián. Y gracias, Felipe, por tu colaboración y por tus tremendas reflexiones. Gracias, Ale. Gracias, Julián. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chau, gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chau.